se dice que el informe de Servir no es válido porque fue suscrito por una abogada, por una no abogada, una economista. Una economista suscribió el informe. Bueno, en realidad el informe es institucional, es de Servir, y ese argumento no tiene mayor sustento, porque el propio congresista no es abogado. El propio congresista Esdras Medina, que suscribe el informe final, no es abogado. Sobre la cuestión de si la Autoridad Nacional de Civil, Servir, tiene facultades para interpretar la Constitución en forma vinculante. Debemos señalar que no es así. Esta entidad no tiene ninguna prerrogativa para interpretar vinculantemente ni la ley ni la Constitución. Por lo tanto, ninguna autoridad, mucho menos una administrativa, puede abocarse a tal acto. Se han advertido evidencias de la posible comisión de ilícitos penales que involucrarían al señor Juan Carlos Cortés Carcelén, actual secretario general de la Junta Nacional de Justicia, en relación con los integrantes del Pleno de dicha institución, en especial con el señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, quien fuera presidente de la Junta Nacional de Justicia al momento de la designación del señor Cortés Carcelén, dado que éste habría laborado como consultor para la comisión especial, lo cual implicaría su participación en la evaluación y desarrollo de los exámenes para los postulantes que en su momento resultaron elegidos. El presente informe final concluye lo siguiente: acusar a la señora Imelda Julia Tumialán Pinto, presidente de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución. Sanción: la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años, conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Acusar al señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, acusar al señor Henry José Ávila Herrera, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución. Acusar al señor Antonio Humberto de la Asa Barrantes, miembro de la Junta Nacional de Justicia, acusar al señor Guillermo Santiago Tom Berry Villarán, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución. ¿Puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo? ¿Puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo, en este caso de la Junta Nacional de Justicia? La respuesta que desarrollaremos a lo largo de esta sustentación es que no se puede, de acuerdo al marco constitucional y legal. La denuncia constitucional por infracción o por supuesta infracción de la Constitución. Se planteaba en esta denuncia formulada por el congresista Montoya la destitución e inhabilitación por 10 años de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, de los 7 integrantes. Esto es como destituir a toda la Corte Suprema, a todo el Tribunal Constitucional o a todo el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, es una decisión sumamente grave, porque es destituir a todos los integrantes y, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, reconocer que no podría constituirse nuevamente porque de los suplentes hay 3 personas que superan el límite de los 75 años. Es decir, esto traería como consecuencia que sencillamente la Junta Nacional de Justicia no pueda operar.
Finalmente se dice que Servir y la Junta Nacional de Justicia pueden interpretar la Constitución. La Constitución la pueden interpretar distintos órganos del Estado. Lo que ocurre es que la última interpretación la da el Tribunal Constitucional. Nunca hemos dicho que la Junta Nacional de Justicia interprete definitiva o determinantemente un aspecto determinado o que el Servir emite una interpretación definitiva. Nunca lo hemos dicho. Lo que sí hemos dicho es que nadie impugnó esa interpretación. Esa resolución es de hace 4 años y si alguien quisiera hubiera podido impugnarla. Es más, se dice que el informe de Servir no es válido porque fue suscrito por una abogada, por una no abogada, una economista. Una economista suscribió el informe. Bueno, en realidad el informe es institucional, es de Servir, y ese argumento no tiene mayor sustento, porque el propio congresista no es abogado. El propio congresista Esdras Medina, que suscribe el informe final, no es abogado. Con el argumento que se sustenta el informe, que ha sustentado, que se ha aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, si se dice que un economista no puede firmar un informe, tampoco un no abogado no podría firmarlo. Y en consecuencia el propio congresista Medina no podría hacerlo. Es un argumento que no tiene solidez jurídica. Ahora, en segundo lugar, es la segunda parte de esta sustentación. Queríamos recordar que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia fueron elegidos por 5 años. Y esto se llevó a cabo por lo que indica expresamente, y pueden verlo en la diapositiva, por lo que indica expresamente el artículo 155 de la Constitución. La Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 integrantes titulares, seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. 5 años. La selección no es por 8 meses, la selección es por 5 años y eso lo dice la Constitución. La Constitución establece un único mandato de 5 años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sin disponer expresamente un límite de permanencia por edad. El artículo 155 de la Constitución establece pues un mandato de 5 años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia que no puede ser interrumpido sin causa expresa. El legislador, intérprete primario de la Constitución, ha descrito en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia las causales por las que el mandato de 5 años se puede interrumpir. En ella ha señalado prolijamente hasta 37 causales de vacancia, separación y cese, sin consignar en ningún caso la edad como una causal de separación del miembro de la Junta. Las leyes orgánicas, como lo sabemos bien, son leyes de desarrollo constitucional y forman parte del bloque de constitucionalidad, en este caso el relativo a la Junta Nacional de Justicia. Si los miembros de este órgano constitucional autónomo hubiéramos acordado cesar o vacar a la doctora Tello de Ñeco cuando cumplió 75 años, habríamos sido acusados por infracción constitucional, esta vez sí con verdad, al violar el artículo 155 de la Constitución, que establece un mandato de 5 años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y se habría dicho que favorecimos al primer miembro suplente. Pero además, estaríamos procesados por el delito de abuso de autoridad, establecido en el artículo 376 del Código Penal, que a la letra dice: el funcionario público que abusando de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia no tenemos atribución para recortar el mandato de uno de sus miembros al cumplir una determinada edad. El Congreso, lo decimos con el mayor respeto por sus facultades constitucionales, no puede ni debe interferir en el criterio de los miembros en el criterio que los miembros de la Junta Nacional de Justicia adoptan en el cumplimiento de sus funciones. La discrepancia en el criterio no da lugar a la sanción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se ha aludido en esta sesión a un presunto conflicto de interés
por el nombramiento del actual secretario general de la Junta Nacional de Justicia. Aun cuando ello no es materia de la denuncia constitucional y no hemos podido ejercer nuestro derecho de defensa sobre este extremo, sin embargo, debo dejar constancia que el señor Cortés Carcelén, secretario general de la Junta, no fue miembro de la comisión especial que nos nombró, no fue asesor de ninguno de sus integrantes, ni secretario técnico de la misma, ni evaluador, ni elaboró examen alguno. Por lo demás, el examen de conocimientos fue oral, y no me refiero a la entrevista personal, sino al examen de conocimientos que fue oral y a cargo de distinguidos maestros universitarios de las universidades más prestigiosas del país. Y en cuanto al nombramiento del señor Cortés, no fue un acto personal, sino un acuerdo del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Dejo constancia, además, que no se cita norma alguna que refiera la existencia de conflicto de interés alguno. La Junta Nacional de Justicia ha sido impactada recientemente por imputaciones contra uno de sus miembros. Sin embargo, ella puede mostrar, incluso en estos, que algunos tal vez quisieran sean sus días finales, puede demostrar, decimos la Junta, la pulcritud de sus actos, que no tolera siquiera la sospecha cuando alguien da testimonio directo en contra de uno de los suyos. Si algún integrante de la JNJ se hubiese apartado de los elevados compromisos asumidos ante el país, pues tendrá que responder en las instancias pertinentes por sus responsabilidades personales. Pero no es posible, a partir de tales circunstancias, hacerse parte de la lapidación que algunos intentan respecto de este órgano esencial del sistema de justicia y para la democracia en el Perú. Es por ello que, con consideración y respeto, pero con la firmeza de quien defiende una causa legítima, me permito invocar su reflexión patriótica para deponer posturas preconcebidas y dar paso a un esfuerzo común que coadyuve a la estabilidad de nuestras instituciones. Nuestro país, como varios otros en la región, vive momentos de definiciones que tendrán impacto duradero sobre nuestra institucionalidad, sobre la posibilidad de sentar las bases para el desarrollo y, en definitiva, para la calidad de vida de los peruanos. No necesitamos hoy abundar en la importancia del respeto por la institucionalidad del país y particularmente del sistema de administración de justicia. Lo acaba de decir una vez más la casi sesquicentenaria publicación británica The Economist, verdadero referente mundial para quienes atisban horizontes de inversión seguros y confiables. El Perú sigue deslizándose en una pendiente sin fin, en la que ya no se nos percibe como una democracia, sino como un régimen híbrido, en el que de modo creciente se afirman posturas autoritarias, cualquiera sea su signo ideológico. De igual forma, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, conocido por su encuentro anual en Davos, Suiza, trasciende los indicadores puramente macroeconómicos para auscultar el tejido institucional de las economías que analiza, para evaluar la confianza y la credibilidad de sus instituciones, condición sin la cual todo proyecto resulta de alto riesgo para inversiones de calidad. Posturas cortoplacistas, muchas veces atentas a intereses subalternos y no a las legítimas aspiraciones de la patria, prefieren desmarcarse de valores universales solo para satisfacer expectativas inmediatas. En este marco, la afectación de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia a través del cese masivo de sus miembros no sería sino la confirmación de la ausencia de institucionalidad en el Perú y el quiebre del equilibrio de poderes. No es casual la preocupación expresada ante la situación de la Junta Nacional de Justicia por figuras tan relevantes como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la relatora de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Fiscales y Operadores de la Justicia y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. No es casual tampoco que 8 embajadas en el Perú y algunos de los más importantes socios estratégicos y comerciales del país hayan abogado por la independencia de poderes en un contexto tan desafiante para la democracia peruana.
El propio Departamento de Estado de los Estados Unidos de América hizo en noviembre una visita a nuestro país desde su Subsecretaría para la Democracia y los Derechos Humanos, ante la inquietud que genera una posible agresión a los entes del sistema de justicia y del sistema electoral. El mundo próspero y civilizado no tolera el ataque injustificado a instituciones esenciales del régimen democrático. Lo hemos visto en los últimos meses. Los Estados Unidos de América, la Unión Europea y Canadá han llegado incluso a imponer sanciones directas contra operadores políticos en Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela, cuando se ha evidenciado que han socavado la democracia. Que no sea el prejuicio, que no sean las ansias de supremacía sobre un pequeño órgano constitucional autónomo las motivaciones que guíen sus decisiones, señores miembros de esta comisión permanente. Que sea la mirada larga de nuestra historia milenaria, proyectada al futuro, que sea la vista profunda al alma de la nación que debemos construir en común, la que los inspire para resolver con justicia y en derecho la cuestión de la Junta Nacional de Justicia. Hemos visto cómo estos contumaces integrantes del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en su afán de aferrarse a sus cargos, se han enfrentado impunemente con el Congreso de la República y desatado una feroz campaña de desprestigio de la función parlamentaria, donde especialmente el señor Aldo Vázquez Ríos, con la complacencia de algunos medios de comunicación, ha ido destilando cínicos fundamentos contra el Congreso pretendiendo validar lo indefendible, ya que fue él quien arrastró al Pleno de la Junta Nacional de Justicia a aprobar la inconstitucional resolución 224-2020 JNJ, frente a la cual son solidariamente responsables, por la cual se arrogan la facultad de interpretar la Constitución respecto al límite de edad de 75 años previsto en el artículo 156.3 de la Carta Política, en la que de manera inaceptable y con evidente conflicto de interés han favorecido a una de sus colegas que actualmente cuenta con 78 años, sustentándose en una opción no vinculante del Servir, organismo administrativo del empleo público que no tiene facultades para hacer interpretación constitucional. Para agravar esta situación, durante la investigación parlamentaria ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hemos tomado conocimiento que la funcionaria que firma este informe es de profesión economista, situación que debilita el contenido jurídico de la opinión administrativa de Servir. Desde este escaño, señor presidente, yo vengo a defender la justicia. Y hoy quiero hablarle a la gente, a María, a Juan, a Ricardo, a Ramiro y a todos los que ahora mismo están trabajando pensando que nosotros estamos haciendo cosas para mejorar sus vidas. Pero no, estamos ocupados en estos temas. Hoy día estamos viendo un paso más en los intentos de capturar la justicia por parte de organizaciones que, siendo partidos, se comportan como gestores de intereses. Señor presidente, esta acusación constitucional y las 3 mociones que se presentaron el año pasado para remover a los miembros de la JNJ tienen un mismo interés: controlarla. No tienen fundamento jurídico y, en mi opinión, las defensas técnicas lo han dejado claramente comprobado. Aquí hay un claro interés de controlar a la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué? Para capturar la justicia. ¿Y por qué? También para controlar a los órganos electorales, a la OMPE, al RENIEC, 2 de los 3 órganos que se encargan de que tengamos elecciones limpias. Como dirían los futboleros, señor presidente, quieren controlar al árbitro, quieren controlar a la mesa. Debe saber la gente también que todas las acciones para remover a la Junta Nacional de Justicia tienen detrás intereses desde fuera de este hemiciclo, como los de la suspendida fiscal Benavides, cuyo ex asesor Jaime Villanueva, hoy aspirante a colaboradores eficaz, ha dicho que ha hablado con una congresista y que ha llevado acciones en este sentido, porque su jefa coordinaba con diversas bancadas. Pero este señor podría ser un mentiroso, Estamos hablando, señor presidente, ciudadanas y ciudadanos, de la denuncia que se hizo a los miembros de la sala que dio una medida cautelar para evitar que se lleve a cabo la votación de la moción 7565, que fue la primera que intentó remover los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, estaban tratando de saltarse la ley en coordinación, presuntamente, entre el Congreso y la suspendida fiscal. ¿Es posible considerar que este procedimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que este informe, principalmente este informe, no esté contaminado de intereses?
No es posible considerarlo así. Yo he sido y sigo siendo crítica de la Junta Nacional de Justicia, quien ha sido la primera que ha denunciado irregularidades en la selección de la fiscal. Yo. Entonces, señor presidente, lo que quiero decir es que este informe final está mal hecho. No tiene sustento jurídico, pero además está contaminado por intereses de algunos grupos que quieren controlar las decisiones de las futuras elecciones generales. Esa es mi opinión, señor presidente. Lo que se pretende votar hoy no es una acción de control, es un paso más para capturar la justicia. Primero, aclararle a los abogados de la defensa, no estamos en un proceso de vacancia porque el proceso de vacancia, y lo sepan todos, viene después, para empezar. Porque hay requisitos para ser vacados. Uno de ellos es que sean juzgados en este caso. Por otro lado, señor presidente, la Constitución se lee como un todo, como un todo. Uno no puede coger un artículo para mi beneficio. No, señor presidente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más. Dice, para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento y haber cumplido 25 años para ser elegido. En el artículo para el tema de la Junta Nacional dice, para ser miembros se requiere tales edades. Entonces, aquí nos trajeron a colación que en la Constitución dice eso, pero su ley orgánica no lo dice. Falso. Ley orgánica y la propia resolución para establecer los requisitos de elección repiten lo mismo del artículo de la Constitución, en la ley orgánica y en su resolución para que puedan ser elegidos. Señor presidente, ¿quiénes son los intérpretes de la Constitución? ¿Servir? ¿El Junta Nacional de Justicia? Los intérpretes de la Constitución es el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República. Y aquí no hay el debate sobre cuestiones interpretativas, si estamos de acuerdo o no con lo que ellos interpretaron o no. Ese no es el debate. El debate es que aquí se faltó a la Constitución, que todos juramos respetar. Es importante mencionar, presidente, que acá se han dicho muchas cosas. El abogado de los señores ha esgrimido 10 argumentos. Pero es muy simple, presidente, absolutamente simple. Cuando ocurre el hecho y la señora Inés Tello cumple los 75 años, de manera indebida el presidente, el señor Aldo Vázquez, va a servir, a pedir una opinión. Y servir, y es bueno que esto sepan todos y sepa también la prensa y la opinión pública en general, Servir emite un informe que en 2 líneas lo que dice es que como no existen causales de vacancia, lo que se tiene que hacer es continuar en el cargo. Este informe es absolutamente endeble y es un informe que finalmente sustenta la permanencia durante 3 años, nada menos que una miembro de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué en realidad incurre en responsabilidad el señor Aldo Vázquez cuando envía este oficio a Servir? Porque era muy simple, presidente. El debate, cuando se está en el Congreso, digamos, estableciendo, debatiendo la ley que regula la Junta Nacional de Justicia, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, propicia o promueve la participación de 2 personas. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, del señor Alberto de Belaúnde. ¿Qué dice Alberto de Belaúnde? Quiero llamar la atención, dice, hay una contradicción entre pedir entre 45 y 75 años como requisito para ser consejero. Yo sugeriría que eliminemos los requisitos de edad tanto mínimo como máximo. Esto es lo que dice el señor de Belaúnde. Y el señor Costa también dice, quisiera ver, señor presidente, un tema que tiene que ver con la edad máxima. Se ha puesto la de 75 años y yo no sé si es que esto está cerrando de manera tal vez un poco arbitraria la puerta para que grandes juristas al final de su carrera profesional puedan aportar su experiencia. ¿Qué es lo que dicen estos 2 legisladores? Que se trataba de un tema de edad máxima para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y acá es donde debieron recurrir, 30 segundos, por favor. 30 segundos.
Acá es donde debieron recurrir los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el señor Aldo Vázquez. No tenían por qué ir a servir para hacer una interpretación. Y es falso también cuando se dice de que no hay causales para vacancia. El inciso G del artículo 18 de la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que se puede vacar por separación del cargo por incurrir en alguno de los impedimentos y prohibiciones establecidas en la ley. Más claro, el agua, presidente.